iniciamos nuestra capacitación en cuanto a lo que es el uso de recursos virtuales. Quien les saluda es Marta Gómez. Estoy a cargo del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI. Dentro del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación se encuentra la biblioteca, donde podrán encontrar recursos en formato papel o libros o acervo bibliográfico a lo que refiere el campo de ciencia de la empresa. Bueno, la capacitación consiste en uso de los recursos virtuales o entrenamiento, como le llamamos nosotros, para poder utilizar fuentes fiables de información. ¿Por qué? Porque hoy en día, en especial los estudiantes recurren a fuentes donde realizan copy-paste para poder salvar la situación del momento en cuanto a los trabajos prácticos o trabajos de investigación. Entonces hay que mencionarles los recursos que son fuentes fiables. Es decir, hoy en día existe tanta infoxicación que ellos tienen que discernir cuál es el recurso apropiado, cuál es el que ellos pueden consultar. Entonces la única forma es mostrándoles las herramientas. Yo voy a hacer mención a unas cuantas nada más con respecto a bases de datos que están acceso abierto, es decir, no necesitan uno de usuario y contraseña para poder acceder a estos recursos. Quiero que se fijen que la mayoría de los estudiantes, en un sondeo que hicimos en el CRAI, mencionan que utilizan como fuente de información donde hacen sus consultas, lecturas, utilizan Wikipedia, utilizan Rincón del Vago, utilizan monografías.com, y esta ni siquiera la referencian, es decir, copian y pegan. Entonces, uno de los recursos básicos para búsqueda de información, donde se encuentran artículos científicos, libros, publicaciones periódicas, y donde uno pueda descargar información sin necesidad de tener un usuario o contraseña, lo primordial es aprender Google Académico. La siguiente sería la de Redalyc. Otra base de datos bastante completa también es Cielo. Y otra es Dialnet. Bueno, voy a mostrar, aplicar lo que sería en cuanto a búsqueda de información. La primera es Google Académico. Google Académico es una herramienta bastante sencilla, útil y práctica. La gran mayoría de los estudiantes ya conocen Google Académico. Google Académico además lo que hace es recuperar información de otras bases de datos. Hace como una matriz de lo que es, de lo que exponen, lo que está a acceso abierto. Voy a hacer una búsqueda en el campo de ciencia de la empresa. Puedo abrir todos los documentos, todos a texto completo. Puedo descargar estos materiales. Puedo añadir a una colección o a una carpeta por medio de mi Google Drive, o puedo descargarlo y tenerlo en mi computadora. Puedo también seleccionar del lado izquierdo. Para mí hay una barra de filtro que tienen todas las bases de datos. Esta barra de filtro permite que yo dimensione o le dé una orden a la base de datos para decirle qué es lo que quiero específicamente. Por ejemplo, quiero solamente información del año 2016 o quiero solamente información actualizada, año 2019. También Google Académico nos permite hacer una búsqueda avanzada. ¿Qué hace la búsqueda avanzada? Delimita la información. Yo quiero administración de empresa y
puedo también ya marcarle, si es que tengo el nombre del autor, puedo poner el nombre del autor. Puedo poner el título si ya llegué a leer en algún momento un material en Google Académico y no guardé o en mi carpeta o en mi biblioteca. Entonces yo recuerdo el nombre del título, puedo poner el nombre del título. O también puedo limitar. Quiero que me traiga información en cuanto a administración de empresa del año 2010 al 2019. Le doy buscar. Entonces él lo que va a hacer es, me va a traer información sobre administración de empresa dentro de los periodos publicados 2010-2019. Es una herramienta sencilla. Quiero que se fijen que del lado derecho se encuentra la dirección o la base de datos del cual recuperó la información Google Académico. Eso es a lo que refiere Google Académico. El siguiente recurso virtual es Cielo. Cielo es un recurso bastante amigable, muy completo. También está dispuesto en varios países. En Paraguay ya se ha indexado varios artículos, ya que ya existe Cielo Paraguay. Entonces, si alguien está interesado en solamente leer papers de Paraguay, le dan clic en colecciones de Paraguay para que pueda recuperar todo lo que refiere nuestra producción nacional. Yo voy a hacer una búsqueda a nivel nacional e internacional. Quiero que me traiga información de un tema que esté relacionado a todo lo que se ha publicado en los diversos países. Voy a utilizar el mismo término. Quiero que se fijen en la pantalla principal que del lado izquierdo se encuentra nuestra tabla de filtros. Del tema que seleccioné o del cual estoy interesada en hacer la búsqueda, existen 295 resultados a lo que difiere administración empresarial. Voy a aplicar mis filtros. Si estamos haciendo un marco referencial en especial, siempre queremos leer algo que ya se hizo en otro lugar. Entonces, si ya tenemos algo en referencia, como ya bien lo dice, entonces podemos seleccionar un país en específico para poder leer información sobre administración empresarial en un sector determinado, en una región determinada. También tengo la opción de seleccionar en la revista. Todas estas revistas que se encuentran en la lista forman parte de Cielo, es decir, están indexadas en Cielo. El idioma, que es por lo general el que más límite pone, ¿verdad? Entonces, en mi caso voy a seleccionar español, solamente quiero que me traiga información en español. También el año de publicación, que es muy importante, en especial cuando se están haciendo investigaciones. Mientras más nueva es, quizás de aquí a unos 5 años, mientras más nueva es la información, entonces causa más impacto o tiene más relevancia también en el momento de la lectura para poder sacar las conclusiones. Entonces voy a marcar año 2018, 2017, 2016 y también puedo seleccionar un área temática. Voy a dejar en blanco, voy a poner negocios, economía, para que pueda seleccionar en el campo que estamos necesitando. Voy a dar aplicar búsqueda. Entonces, solo va a traer información del filtro que acabamos de realizar. Si estamos interesados en uno de los artículos, quiero que se fijen que está en acceso abierto. Esto se puede compartir
y también puedo saber la métrica en cuanto al impacto que está dando este artículo. Cuando yo estoy haciendo un trabajo de investigación, es importante, quiero saber cuántas veces se citó, cuántas veces se abrió este documento, se ha leído, se ha compartido, para que yo pueda dimensionar la riqueza del contenido, para que también pueda agregarlo a mi trabajo de investigación. En el caso de este artículo, aún no fue citado, aún no fue comentado, aún no fue socializado, pese a que ya tiene, pese a que fue publicado este año. Entonces voy a volver atrás y voy a abrir el material. Es la pantalla principal. Tengo los datos de la revista en la que fue publicada, fue indexada, Cielo, vuelvo a mencionar eso. Fue en el año 2019, el artículo es nuevo. Puedo descargarlo en formato PDF, en español o en inglés. Y lo más importante, ¿cómo citar este artículo? Si este artículo es seleccionado para mi trabajo de investigación, entonces yo necesito citarlo. Lo que hace Cielo es dar formatos. Si yo estoy trabajando con APA, sería esta la referencia bibliográfica de este artículo científico. Esto es a lo que refiere Cielo. Voy a ir a otra base de datos, la base de datos Redalyc. Personalmente, Redalyc es una base de datos muy de mi agrado, porque es muy completa, es muy rica. En cuanto a información, es muy completa. También es fácil de utilizarlo, y en especial para compartirlo con estudiantes, es muy amigable. Redalyc acaba de renovar su plataforma, aún se encuentran haciendo cambios, pero de igual manera ya está dispuesto para que los usuarios puedan utilizarlo. Voy a hacer una búsqueda, la misma búsqueda que estaba, el mismo término que estoy utilizando. En su totalidad, en cuanto al término que estoy buscando, administración de empresas, tengo esta cantidad de artículos como resultado. Es decir, la excusa de que el alumno o el estudiante mencione que no encontró información con las bases de datos, es imposible que no encuentre información. Ciertamente existen términos que quizás no sea como palabra clave, pero que se encuentre inserta dentro de lo que es un artículo científico. Es decir, el estudiante debe de leer, o el investigador debe de leer el artículo para que pueda sacar una conclusión sobre un tema que está relacionado a ese artículo, o sobre un tema de interés. Del lado izquierdo se encuentra nuevamente la tabla de filtros de búsquedas. Entonces yo voy a seleccionar que estoy interesada que solamente me traiga información del año 2017, 2016, 2015. Solo quiero información en español. Estoy interesada en la disciplina de administración y contabilidad. Todo esto son las disciplinas dispuestas en la que puedo encontrar este tema. Si estoy interesada en un país, entonces selecciono algún país. En el caso mío voy a dejarlo en blanco. Voy a aplicar mi filtro. Entonces lo que él va a hacer, o lo que el Redalyc va a hacer, es buscar información solamente de lo que yo le había solicitado. Voy a abrir uno de los materiales.
Cabe mencionar que varios de los artículos que están dispuestos en realidad están indexados, cuentan con el respaldo de pares. Considerada información, es un artículo de valor para la utilización en un trabajo de investigación por sobre todo. Bueno, yo seleccioné el primer resultado a modo de prueba. Esto me envía en formato PDF. Yo puedo descargarlo, puedo imprimir, puedo exportar a mi Google Drive, puedo guardarlo en una carpeta, puedo alzarlo en la nube. Y por sobre todo, si esta información fue útil para mi trabajo de investigación, yo quiero saber cómo voy a citar este artículo. ¿Por qué? Porque uno debe de citar, debe de mencionar al propietario de esta experiencia. Si yo estoy trabajando en formato APA, entonces sería esta la referencia bibliográfica en formato APA de este artículo. Todas las bases de datos cuentan ya con un apartado que menciona en varios estilos las que son las normativas de referencias en cuanto a citación, y de esta forma evitar plagio. Haciendo un poquito rememorando un poquito, ya hablamos de lo que es Google Académico, lo que es Cielo, lo que es Redalyc, y hay otra base de datos también de nombre Dialnet. Dialnet es un portal cuyo contenido es bastante rico y bastante completo, es muy utilizado por docentes e investigadores y también estudiantes que trabajan en investigación, porque tiene varios campos, es decir, tiene revistas, tiene tesis doctorales y también tiene resúmenes de los congresos. Todo esto fueron analizados por pares para que puedan ser indexados a Dialnet. Quiero que acá en la parte inferior dice últimas incorporaciones, revistas. Todas estas revistas son las que están indexadas al Dialnet. Todas estas revistas están indexadas al Dialnet. Está el año de indexación para que luego si están interesados puedan empezar a indagar más en cada uno en su rubro, ya sea en administración, en contabilidad, en marketing, en economía. Entonces, para que uno después en su momento pueda hacer su práctica y explorar un poquito más lo que es Dialnet. También tiene su portal de métrica, y como le había mencionado, es para que uno pueda saber cuántas veces fue citado, cuántas veces fue consultado, mencionado, comentado. Ese artículo es bastante relevante en el momento que uno va a seleccionar un artículo para que pueda ser parte de su trabajo de investigación. También están las tesis doctorales. Puedo seleccionar la materia de interés. En el caso nuestro sería ciencias económicas, entonces yo puedo leer las tesis doctorales que están disponibles por medio de Dialnet en el área de ciencias sociales, ciencias económicas. Voy a hacer una búsqueda sencilla como la que estaba realizando a modo de ejemplo. En este caso, hice una búsqueda en tesis doctoral, voy a hacer una búsqueda en forma general. Entonces lo que va a hacer, cuando yo hago una búsqueda general, lo que va a hacer es buscar información en las revistas, de las tesis, de los congresos. Si yo solamente estoy interesada que me traiga información en tesis, voy a darle clic en tesis. Si yo solamente estoy interesada que me traiga información en lo que es congresos, resúmenes de congresos, le doy clic en congresos. En el caso mío, la búsqueda que acabo de realizar
lo hice en forma general. Le di buscar, entonces recuperó información de revistas, tesis y congresos disponibles en Dialnet. En total tengo esta cantidad de documentos recuperados y voy a aplicar nuevamente el filtro. Solo quiero artículo de revista, nada más. Voy a abrir uno. Está descargando en formato PDF. Está la información. El nombre de la revista. En el caso que quiera leer el resumen nada más de la información. Si quiero en formato PDF lo voy a volver a descargar. Son opciones que se presentan con Dialnet. Todas estas herramientas son bastante accesibles, cómodas y sencillas de utilizar, en especial cuando estamos realizando un trabajo. Es primordial que demos estas herramientas a nuestros estudiantes para que ellos también puedan aprovecharlos. Esto es a lo que refiere los recursos virtuales. Algunos de los recursos virtuales, existen varias bases de datos disponibles. Estas son nada más que algunas a modo de ejemplo para que puedan realizar sus búsquedas bibliográficas. Bueno, del por qué necesitamos buscar información fiable. Justamente como ya le mencioné en su primer momento, hay una infoxicación, es decir, hay demasiada información en internet y hay que saber seleccionar las informaciones. Del por qué esto. Existen normas APA, es decir, existe un formato. No podemos copiar y pegar información y hacernos dueños de esa información sabiendo que no es así. Entonces el estilo APA es una fuente, es una forma, un estilo, es una norma de referencia que nos ayuda a unificar y también de valorar la autoría y de esta forma evitar el plagio, en especial en los trabajos de investigación. Voy a hacer ejemplos o voy a mostrar ejemplos nada más que de citas, porque cuando uno está haciendo su trabajo de investigación tiene la libertad de poder copiar información, pero debe de hacer mención al dueño de ese conocimiento, de esa experiencia, como ya mencioné. El primer formato de cita es cuando lo que vamos a copiar o referenciar tiene menos de 40 palabras. Esta se escribe inmersa en el texto, es decir, dentro del texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe puntos después de finalizar la cita y todos los datos. Si lo que voy a copiar tiene menos de 40 palabras, entonces lo adhiero a lo que es mi texto de redacción y cito con los apellidos de los autores, en este caso son dos, el año de la publicación y la página al cual consulté. Cuando mi cita tiene más de 40 palabras, se escribe aparte el texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Es decir, si el texto que voy a copiar tiene más de 40 palabras, debe estar como en el ejemplo. Lo que está en negro es mi redacción, el desarrollo de mi trabajo, y lo que está en rojo es lo que yo copié de un trabajo o de un artículo o de un recurso. Entonces cito y menciona a los autores, el apellido de los autores, año y la paginación. El parafraseo. El parafraseo es lo que todos hacemos. No existe alguien que pueda decir que no hizo alguna vez parafraseo en un momento, en un trabajo de investigación. El famoso yo leí un libro y saqué una conclusión de ese libro es un parafraseo. Sigue siendo dueño de esas ideas el autor del cual yo hice mi resumen. Eso se llama parafraseo. En un software de antiplagio detecta cuando el autor de un material parafraseó
las ideas de otro autor, es decir, hizo un cambio de palabras, pero con las mismas ideas. Un detector de plagio determina el nivel de plagio de esas ideas. La forma de parafraseo está dentro de lo que es el texto normal que estamos desarrollando. No tiene comillas, no tiene sangría, pero sí al finalizar el parafraseo uno debe mencionar al autor del cual uno hizo el resumen de sus ideas. En este caso está en rojo, inserto en el texto, no tiene comillas, no tiene sangría, no está en cursiva, y menciono, en este caso López, y 2013 es el año de publicación del artículo del cual hice mi resumen o parafraseo. ¿Por qué existe hoy en día? Normas APA ha actualizado su formato, estamos en la 7ª edición. Los cambios son sencillos, son breves. En el caso de la citación, uno podía agregar et al, que significa los siguientes o demás autores. Uno podía agregarlo luego a partir de 3 autores en adelante. Hoy por hoy uno puede agregar el primer autor y ya poner et al. Es el cambio en cuanto a citas de las normas APA 7ª edición. Bueno, ¿por qué hago mención a lo que son las citas de los recursos virtuales? Claro, uno hace búsqueda de información, lee mucho para un trabajo de investigación y por sobre todo nunca debe de olvidar de copiar y, de referenciar del lugar el cual hizo esa copia textual. Bueno, hay una herramienta que justamente estoy utilizando bastante, en especial con estudiantes, bastante aceptado porque es muy cómodo, es muy completo. El gestor bibliográfico Mendeley. El gestor bibliográfico es una herramienta que permite hacer las citas y las referencias bibliográficas en el estilo que uno desee. Existen varios gestores bibliográficos disponibles que son software abiertos, no necesita uno pagar para acceder a estos gestores bibliográficos. En el caso nuestro, en la Universidad del Pacífico, por parte del CRAI, estamos aplicando lo que es el Mendeley. ¿Por qué decidí utilizar el Mendeley? El Mendeley es un administrador de referencia y es una red social académica. Eso le encanta a los estudiantes, es algo que no solamente le hace las citas ni las referencias bibliográficas, sino que también tiene un plus, a diferencia de los otros gestores bibliográficos. ¿Qué es lo que hace Mendeley? Genera automáticamente bibliografías, colabora con otros investigadores en línea, importa estos documentos a otro software de investigación, encuentra artículos relevantes a tu investigación y accede a documentos desde cualquier lugar en línea. El Mendeley, en relación a números, más de 8 millones de usuarios en todo el mundo está utilizando hoy por hoy lo que es Mendeley. Mendeley es de la línea del Elsevier, es decir, pertenece a la empresa Elsevier, y uno puede hacer más de 8.000 estilos de citas por medio de Mendeley. Es a lo que refiere Mendeley. Voy a hacer más bien algo práctico. Lo que se encuentra en el PowerPoint es la forma de instalación que luego va a ser compartida con este tutorial para que luego ustedes puedan instalarlo en su computadora, en su ordenador, en su notebook. Si tienen alguna dificultad se van a poder acercar al CRAE y cualquiera de unos de los bibliotecarios o yo le vamos a poder ayudar a instalar el gestor bibliográfico en el caso de que tengan algún inconveniente. Bueno, voy a entrar en mi navegador Mendeley, voy allá a la página de Mendeley. Mendeley tiene su aplicación web y también tiene su aplicación en el escritorio. Ahora mismo yo voy a entrar en mi aplicación virtual, es decir, en la web. Voy a cerrar nuevamente mi cuenta que estaba abierta. Esta es la plataforma principal. Para los que no están registrados en Mendeley, van a crear
Esto es con su Gmail, con su correo electrónico, con su dirección de correo, el mismo password, ingresar y uno ya puede tener un perfil en Mendeley. En caso mío voy a ingresar ya que ya cuento con un perfil. Mendeley no solamente es un gestor bibliográfico, es una red social, como ya les había mencionado. ¿Por qué? Como yo le diría a los estudiantes, el Mendeley es como el Facebook, pero académicamente hablando. ¿Por qué? Uno puede crear su perfil, puede cargar sus datos, puede cargar su información profesional y puede agregar a personas que también tienen Mendeley o seguir en este caso para poder ver lo que otras personas están compartiendo, todo en cuanto a artículos o publicaciones de investigación. Uno puede crear grupos, uno puede puede buscar información porque Mendeley tiene su propio repositorio, es decir, tiene como una base de datos inserta en el gestor. Yo puedo hacer una búsqueda. Similar a las otras bases de datos que estábamos viendo, en total tiene esta cantidad de papers dentro de su repositorio. Puedo buscar información, puedo buscar personas y puedo buscar también y solicitar ingresar a grupos. ¿En qué consisten los grupos? Los grupos son creados justamente para poder compartir información. Es decir, existe dentro de lo que es el gestor Mendeley un grupo que comparte exclusivamente información sobre negocios o sobre marketing o sobre publicidad. Entonces uno solicita ingresar a ese grupo para poder ver las informaciones que ellos están compartiendo sobre un tema específico. Lo que también hace Mendeley es que uno cuando empieza a hacer sus búsquedas, automáticamente él reconoce qué tipo de información estás buscando. Quiero que se fijen que en mi caso, él, mientras yo le digo a los estudiantes que mientras que ustedes duermen, lo que hace Mendeley es buscar la información, ¿verdad? Entonces yo dejo de hacer mi búsqueda, cierro mi Mendeley o cuando me vuelva a conectar, él me está recuperando información en relación a mis últimas búsquedas que yo estuve realizando. Entonces él me sugiere artículos que quizás sean de mi importancia. Si a mí me es relevante o es de mi importancia, yo abro, leo y si estoy interesada, agrego a mi biblioteca, que es la parte más importante, que es la biblioteca de Mendeley. La biblioteca de Mendeley es donde yo guardo todo lo que descargué de todas las bases de datos o de Mendeley. Toda esta información que se encuentra en mi biblioteca fue descargada. Puedo dividirlas en carpetas, puedo marcar, puedo mover. Entonces, para que yo pueda tener siempre trabajo como una nube, es decir, uno puede tener disponible y puede abrir toda la información que descargo y guardo de cualquier lugar. Esto es en cuanto a lo que es Mendeley en la web. ¿Qué significa Mendeley en el escritorio? Yo ya tengo instalado en mi escritorio Mendeley. Voy a abrirlo y quiero que se fijen que tiene la misma presentación que la que estuvimos viendo en la web.
quiero que se fijen que empieza a sincronizar. ¿Qué quiere decir? Si yo hice alguna descarga de información y guardé a mi Mendeley, en el momento que yo abra mi perfil en mi escritorio, lo que va a hacer es sincronizar. Es decir, la misma biblioteca que se encuentra en la web tiene que estar también en mi escritorio en el cual yo voy a trabajar mi trabajo de investigación. Tiene la misma presentación, pero solo la biblioteca, solo lo que es biblioteca. Yo puedo crear carpetas y dividirla en secciones. Yo puedo editar esos materiales. Voy a abrir un material. Voy a pintar. Puedo seleccionar el color y esto se guarda. Le puedo agregar una nota. Entonces uno ya queda guardado, porque a veces uno descarga tanta información, por más que lo tiene ordenada, no se acuerda cuál era el texto o el párrafo de interés y dónde quería agregar justamente ese párrafo. Entonces es muy útil, muy práctico. ¿Cómo vamos a citar y cómo vamos a referenciar? Que es lo más importante. Luego de la instalación, luego de que uno hace toda la instalación, abrimos nuestro Word, que es donde trabajamos. Y donde dice referencias, está instalada nuestra herramienta de Mendeley. Estilos, voy a seleccionar. Quiero que esté en APA séptima edición, o de acuerdo a la edición que se menciona en el manual o en la resolución o en el reglamento de trabajo. Entonces en nuestro caso va a ser APA séptima edición. Y voy a empezar a trabajar. Citar, insertar citación, ir a Mendeley. Voy a copiar, voy a pegar, voy a ir nuevamente a mi Mendeley. Está marcada en celeste la herramienta que utilicé o del cual copié, el artículo del cual copié la información. En la barra superior dice citar. Doy clic y me hace la cita en el estilo APA séptima edición de lo que acabo de copiar. Voy nuevamente, selecciono otro artículo que fue el que acabo de pintar. Voy a copiar texto, voy a pegar. Y quiero referenciar. Si se fijan, me abrió en la carpeta del cual estoy utilizando. Está marcado el material del cual copié la información. Voy nuevamente a citar y me hace la citación en el estilo APA séptima edición. Voy nuevamente a mi Mendeley, selecciono otro material. Pego y referencia, citación, ir a Mendeley, está marcado en celeste el material, citar. Bien, ya terminamos de lo que a lo que refiere citación, ya copiamos, ya pegamos. Bueno,
Ahora necesito que me haga la referencia bibliográfica de, de todos estos artículos que utilicé. Insertar bibliografía, clic, en el estilo APA séptima edición de los materiales que utilizamos, de los artículos que utilizamos. Bueno, ¿qué pasaría si el trabajo de investigación que tenemos que presentar no es en estilo APA séptima edición, sino es con Vancouver? Elegimos estilo de normas, Vancouver, usar este estilo, aprobar, y automáticamente él referencia con el estilo Vancouver, cita con el estilo Vancouver y además convierte las referencias bibliográficas en el estilo Vancouver. ¿Cómo logramos esto? Antes de mostrar cómo cargar un documento en Mendeley, quiero mencionarles que esta herramienta es muy práctica para las citas y las referencias bibliográficas, pero las herramientas hay que saber utilizarlas. ¿Por qué? Para eso hay que manejar las normas. Por eso empecé hablando un poquito de lo que es las normas bibliográficas. ¿Por qué? Porque Mendeley no identifica cuando la copia es menos de 40 palabras, cuando es un parafraseo, cuando es más de 40 palabras. Entonces esto lo hacemos en forma manual. Esto tiene menos de 40 palabras, entonces yo le agrego comillas. Si esto es un parafraseo, va a ir inserto dentro de mi texto. Va a estar incluido en mi texto. Si esto es un parafraseo, si esto es más de 40 palabras, entonces, acá para mostrar nuevamente, tiene que tener una sangría. Entonces esto es más de 40 palabras. Todo ese proceso lo hacemos en forma manual. Es cierto, el gestor bibliográfico hace las citas y hace las referencias bibliográficas, pero no respeta algunos aspectos de lo que exige normas APAN especialmente. Bueno, voy a minimizar y vamos a descargar información de una de las bases de datos que estuvimos consultando. A modo de ejemplo, voy a crear una carpeta en el escritorio para que todo lo que vaya descargando caiga en esa carpeta. Voy a descargar un artículo. Un PDF. Voy a descargarlo en la carpeta y luego voy a exportar a mi Mendeley. Voy a minimizar. Voy a ir a mi Mendeley. Y en el campo empresarial voy a agregar un documento. Entonces, del lado derecho, quiero que se fijen que tiene todos los datos que necesitamos. Esto está guardado ya en el Mendeley. Voy a ir a en mi Word donde estoy trabajando. Voy a seleccionar el material. En un principio se parece lento, pero una vez con la práctica uno es ágil
y es muy cómodo. Está marcado, voy a citar y está citado. Automáticamente también ya me generó la referencia bibliográfica en el estilo APA séptima edición, perdón. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un artículo y fui a la biblioteca y consulté un libro en formato papel y que fue de mucha utilidad y que está citado o sea, que voy a citar en mi trabajo de investigación? Pero como estoy trabajando con Mendeley, también quiero que me genere la cita y la referencia bibliográfica de ese material. Se hace en forma manual. Del lado superior en File dice agregar en forma manual. Voy a seleccionar libros para que de esta forma yo pueda completar los campos. Agrego el título, el autor, el año, las páginas, la edición, la ciudad, el editor y luego doy crear. Entonces está creado, automáticamente se generó esa información en mi Mendeley. Voy a ir a mi trabajo. Y quiero que cite. Ir a Mendeley, Marco Chiavenato, citar, ...2014... Entonces automáticamente generó la referencia bibliográfica en el estilo APA séptima edición, si es que los campos están completos, de la referencia bibliográfica o de la cita en este caso que hice en forma manual. Es una herramienta bastante cómoda. Siempre los estudiantes mencionan que por qué no comienzo capacitando con Mendeley y luego con las normas bibliográficas o con las referencias bibliográficas en el estilo APA. Es importante primeramente manejar las reglas en cuanto a referencia para luego utilizar el gestor bibliográfico. Recuerden que el gestor bibliográfico es una herramienta. Bueno, hasta ahí lo que sería todo lo que es de mi parte como apoyo al área de investigación por parte del CRAI. Lastimosamente esto no se pudo dar la capacitación en forma física. Espero que ustedes hagan sus prácticas y luego vayan con las consultas que estaremos apoyando desde el área de CRAI a las compañeras del área de investigación y a la Facultad de Ciencia de la Empresa. Sí, también aprovechando este espacio, quiero que investiguen un poco lo que es la herramienta Digo. Digo es un recurso, es una red social académica que está dando bastante impacto, en especial en jóvenes investigadores, porque es una red social donde uno puede publicar, uno puede compartir, uno puede darle me gusta, uno puede hacer puede ser muy diverso y muy dinámico esta herramienta, que quiero que luego puedan hacer una investigación. Esto es un plus que hace referencia a esta capacitación en forma virtual que estoy dando.
Es similar a una red social, uno puede compartir, uno puede crear grupos, uno puede comentar, uno puede editar. El grupo al que estoy, del cual formo parte, uno puede ser administrador de su grupo, uno puede alzar videos, puede compartir PDFs, links de artículos. Todo lo que permite, digo, es en cuanto relevante o similar a lo que es el área de académicos o de investigación. Entonces uno puede alzar un video, un tutorial similar a esto, o puede lanzar una incógnita y que los compañeros o los alumnos que son muy digital, entonces puedan aprender y darle mayor o mejor uso de estas herramientas digitales, TICs, para que pueda aplicarlo dentro de lo que es el área académico. Entonces, para que ustedes también puedan tener un plus. De mi parte es todo. Agradezco el espacio y espero sea de gran utilidad para todos ustedes y por parte de ustedes también a sus estudiantes. Muchas gracias.